Listo. Muy buenos días. Vamos a proceder a la presentación de las personas que nos acompañarán en la mesa para la presentación del libro que nos ocupa hoy. Con nosotros a mi lado izquierdo está la maestra Montserrat Cruz. Luego sigue el doctor de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México, y a su lado está el doctor Monroy, que viene de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, y la doctora Hortensia Colín, y al extremo otra compañera que se llama Argelia Rico, también del laboratorio de la Facultad de Ciencia. Y ellos procederán primero a contextualizar el libro. Tiene la palabra la maestra Montserrat Gispert. Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Una cosa es un poco lo que acaba de decir el compañero Alfonso, es que vamos a tratar en un momento dado de dar una visión general del libro para que después las dos compañeras que gentilmente han aceptado dar su opinión acerca del libro, o sea, las comentaristas, cerrarían la mesa de hoy. Una de las cosas es que, primero de todo, quiero leerles los agradecimientos, porque creemos que muchas veces se olvida de las personas que nos dan toda la información. Entonces, los autores agradecemos a las señoras de Ixtlahuacán que con sus saberes tradicionales y ayuda desinteresada nos ofrecieron su tiempo para platicar con nosotros en sus casas, en sus cultivos y en sus huertos familiares, demostrándonos en todo momento su generosidad y gentileza, haciendo posible con ello la elaboración de este libro. Nuestro más profundo reconocimiento a Esperanza Valdés, Fernanda Alvarado, María del Campo Ramírez, Sara Salgado, Josefina Tlaltilpa, Marisela Flores, Berta Almazán, Laura Rojas, Paz Flores, Elsa Capistrán, Reinalda Lagunas, Reina Díaz, Leopoldina Barrera, Marcela Zavala y a Raquel, así como a todos los habitantes que de una u otra manera contribuyeron a la realización de este libro. Al cronista licenciado César Ortiz por sus comentarios y conocimientos compartidos sobre los antecedentes y cambios que ha sufrido Ixtlahuacán con el paso de los años. Al doctor Carlos Gay García, coordinador del programa de investigación en cambio climático de la Universidad Nacional Autónoma de México, por el financiamiento otorgado al proyecto Género y Cambio Climático, repercusiones agroculturales en Yautepec, Morelos, del cual se desprende este libro como resultado de esta investigación. A Jorge Escandón, investigador del PIN de la Universidad Nacional Autónoma de México, por sus recomendaciones bibliográficas y sus acertadas sugerencias para enriquecer este texto. Este libro que presentamos nace de circunstancias que se fueron concatenando, al mismo tiempo que revisábamos la novedosa, para nosotros, claro, y vasta literatura relacionada al cambio climático y a la marginación de las mujeres respecto a este fenómeno, estábamos llevando a cabo un proyecto en el barrio de Ixtlahuacán, en el municipio de Yautepec, Morelos, referente a la diversidad cultural y biológica de los huertos familiares. Al ir adentrándonos en este proyecto, el universo de personas con las cuales nos relacionábamos fue aumentando, sobre todo el de las mujeres. Al escuchar de ellas comentarios referentes a los efectos atribuidos a la sequía o al exceso de lluvia, al calor o frío que afectaban de diferentes maneras las plantas de sus huertos, nos llamaron poderosamente la atención, despertando nuestro interés al grado que así fue como decidimos realizar una investigación testimonial acerca de los saberes y experiencias de las mujeres que habitaban este barrio ante las consecuencias de este fenómeno. Ya nos va a explicar después Poncho por qué este barrio es importante. Por lo tanto, en este estudio de caso, reivindicamos el papel central que juegan las mujeres y exponemos en sus propias palabras la relevancia que tienen su saber y su voz ante los factores que inciden en los cambios en sus agroecosistemas
y sus prácticas culturales cotidianas. Nos ha parecido indispensable rodear nuestro trabajo de un marco referencial de conceptos y definiciones de cambio climático. Hay varios conceptos y definiciones de los cuales nada más vamos a escoger algunos para que después, cuando se vaya adentrando en la especificidad de la investigación, se entienda un poco este marco de referencia. Desde 1992, en el marco de las Naciones Unidas, se entiende este término como un cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante periodos de tiempos comparables. Los especialistas del PNUD en 2009 definen el cambio climático como el incremento atmosférico de los volúmenes de CO2 y otros gases a causa de la expansión industrial, la deforestación y otras actividades económicas de la sociedad contemporánea que generan el calentamiento de la atmósfera a través del conocido efecto de invernadero, porque esos gases solo permiten el paso de los rayos solares, pero impiden la salida del calor. De esta manera, se afecta el sistema atmosférico que comparten todos los seres vivos del planeta en los continentes y en los océanos. Vamos a ver ahora que el cambio climático ya muestra sus efectos. Amenaza las actividades económicas y sociales e intensifica los eventos climáticos naturales. Si bien estos desastres ya afectan cada vez más a personas en el mundo entero, la mayoría de las víctimas son las mujeres que viven en países en desarrollo, donde se suman a la fragilidad preexistente, tanto social como económica. De igual forma, se enfrenta a riesgos totales y los costos derivados de posponer la actuación de enfrentarlo. Dentro de los diversos cambios climáticos, hemos encontrado aquellos que provienen del espacio público como los más adecuados, particularmente en el radicalismo verde, que propone reorientar el desarrollo económico y redistribuir el poder económico. Drisek, en 2010, introduce en su concepción la descentralización radical del cambio climático, que identifica las causas de este fenómeno en la economía, que produce mercancías a gran escala. En contraposición, este discurso se propone que el desarrollo económico capaz de frenar el cambio dinámico del cambio climático debe enfocarse en la escala local y pequeña, rechazando la política internacional de los bonos de carbono, porque alejan la responsabilidad del nivel local. Los procesos de tomas de decisión necesitan ser descentralizados para permitir la participación genuina de la gente afectada y marginada. A su vez, Boll, en 2010, evoca, entre comillas, que el actual estilo de desarrollo es insostenible, se ha agotado, y se plantea la necesidad de modificar los patrones de producción, consumo y distribución de la riqueza prevaleciente. Sin embargo, no parece ser tan evidente para la mayoría de los y las responsables de las delegaciones gubernamentales, en particular para los países más desarrollados, cuyos intereses económicos y los de las grandes transnacionales se ven seriamente afectadas con las medidas orientadas a la reducción de gases de efecto invernadero y, más aún, con la idea de que el actual modelo de desarrollo es inevitable. Se cierran las comillas de lo que nos transmite Boll. Por otro lado, la economía campesina es la forma particular de producción agraria que se constituye a partir del modo en que los grupos humanos del medio rural organizan sus sistemas sociales, ambientales, económicos y políticos. Es así que la agricultura como sistema productivo ha sido, en México,
a lo largo del tiempo la actividad principal por medio de la cual la gente rural ha asegurado su existencia a través de la producción constante de alimentos. Desde la perspectiva de Villamajó y colaboradores en 2011, entre comillas, la agricultura para la población originaria tiene que ver con un conjunto de factores que permiten la reproducción de su cultura, su seguridad y soberanía alimentaria, junto con la provisión de recursos naturales que garanticen la satisfacción de necesidades básicas y de generación de ingresos. Cerramos las comillas. Sin embargo, los procesos industriales de monocultivos atentan contra esta costumbre y no están colocando los alimentos suficientes costeables donde son requeridos. Mientras aumentan y se tornan insostenibles los daños sociales y los ambientales, como la deforestación, la pérdida del suelo, la contaminación, la desertificación y la terciarización de las mujeres originarias. En ese sentido, el sistema agroalimentario industrial es directamente responsable de la emisión de cerca de la mitad de los gases con efecto invernadero. Vamos a hacer otra cita, que es la Vía Campesina, Grain y el grupo ETC en 2013. Al igual que los autores, o sea que nosotros estamos de acuerdo con ellos, coincidimos con el informe de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, UNCTAD 2013, que afirma que la agricultura en países ricos y pobres por igual debería alejarse de los monocultivos para impulsar una mayor variedad de cultivos, reducir el uso de fertilizante y otros insumos, apoyar a la agricultura en pequeña escala con énfasis en el papel de la mujer y enfocar localmente la producción y el consumo de alimentos. Se pondera establecer la línea de argumentación para proponer una alianza social con los campesinos y campesinas para impulsar la agricultura campesina y la agroecología como alternativas. A nivel mundial, los agricultores en pequeña escala están convencidos de la agricultura diversificada para garantizar una producción de alimentos balanceados, la producción de los modos de vida, el sustento y el respeto por la naturaleza. Para lograr este fin, es crucial frenar el riesgo de la pérdida de la agrodiversidad, de semillas nativas locales y plantas silvestres con valor de uso asociado en la milpa, así como los derechos de los campesinos y campesinas a utilizarlas. Aquí se acaba el párrafo tomado de la UNCTAD en 2013 y quisiéramos nada más ahora leer rápidamente otros dos que nos parecen muy interesantes. Uno es Ávila en 2011, que nos indica que las mujeres perciben la relación entre el cambio climático y la alimentación, entre comillas, en la pérdida de cosechas, de semillas criollas, de alimentos de recolección del trabajo, la inversión agrícola y la vivienda, más plagas y mayor costo de los cultivos, más enfermedades de las especies menores y menos alimentos, carestía, escasez y especulación en situaciones de desastre, jaloneo del gasto familiar para alimentos, agua y medicamentos en casos de desastres ambientales, menos cantidad y calidad en la producción alimentaria, altos precios en mercados, caída de los rendimientos, pérdida de terrenos de cultivo y de biodiversidad, deforestación de bosques y disminución del agua para uso doméstico. Para finalizar, leeríamos un párrafo que nos parece muy interesante y con el cual estamos también totalmente de acuerdo los autores, que es de Weber en 2006, que dice: el concepto de percepción con el pensamiento asociativo, en contraste con el pensamiento analítico, corresponde al procesamiento de información de los individuos que utilizan las similitudes entre una idea o evento y las experiencias que han vivido antes. Típicamente es un pensamiento rápido, intuitivo y automático que permite identificar el grado de percepción de un riesgo como emoción.
En otras palabras, también Vignola en 2010 nos dice que el pensamiento asociativo respecto a las palabras del cambio climático identifica las raíces emocionales de la percepción del tema en la población. Considerando lo propuesto por Weber y Vignola, tomaremos las ideas anteriores para comprender la percepción que tienen las mujeres del barrio de Ixtlahuacán concerniente a los efectos del cambio climático, por lo cual es además necesario entender en este estudio de caso su cosmovisión, es decir, lo que significa para ellas la relación sociedad-naturaleza, ya que este nexo lo visualizan de una forma integral. Los fenómenos que observan y que les afectan no los separan, sino que los correlacionan de una manera holística. Y entonces ahora, a continuación, reseñaremos nuestra investigación testimonial considerando las variaciones en los patrones ambientales o culturales debidos a los efectos del cambio climático. En referente es la agrodiversidad asociada a las unidades productivas tradicionales como la milpa y los huertos familiares, los cuales están íntimamente asociados con sus prácticas culturales. Entonces, lo que queremos ahora es que cada uno de los compañeros vayan acabando de contextualizar para que luego las compañeras nos hagan el favor de hacer sus comentarios. Gracias. Gracias, buenos días a todos. Yautepec se encuentra en el centro del estado de Morelos, en lo que se llama Piedemonte. Es un municipio que ha tenido un crecimiento urbano muy acelerado durante los últimos 20 años. Esto obedece a que el estado de Morelos, en general, pero en particular la capital, con la cual está muy cerca Yautepec, forman parte de la corona central de México. Y esta corona central es el objeto de un proyecto de megalopolización que los gobiernos de México, en coordinación con el Banco Mundial, han generado. Y tiene como propósito central poder generar núcleos urbanos que permitan la concentración de los capitales inmobiliarios. Junto con la concentración de los capitales inmobiliarios está la oferta natural de los recursos que se encuentran en el estado de Morelos. A pesar de que desde el centro, desde la Ciudad de México, se generan programas para poder descentralizar hacia Toluca, Tlaxcala, Puebla y Cuernavaca, pues todo el mundo prefiere Cuernavaca, cualquiera de nosotros preferiría Cuernavaca. Cuernavaca ofrece una serie de recursos naturales que es lo que vende las inmobiliarias: clima, vegetación, agua y cercanía con la capital. Esto ha llevado a un proceso de urbanización, como decía, verdaderamente acelerado, con acompañado de una falta de planeación urbana que desemboca en una intensa fragmentación del territorio morelense. En los últimos años, los últimos 3 gobiernos han aceptado 60,000 viviendas en todo el estado. Y por supuesto, ahora particularmente en Yautepec, que es la zona de transición climática entre el clima templado y el clima cálido, húmedo y subhúmedo de Morelos,
es una zona verdaderamente maravillosa en términos de los recursos que ofrece. Esto, por supuesto, abre a la intensificación de los despojos, de la marginalidad de los campesinos, porque se ven obligados a vender sus tierras, por las buenas o por las malas. Ustedes saben cómo se dan las cosas. No platico más porque me da pena. Pero frente a esto, los cambios de uso del suelo en Yautepec se han ido fundamentalmente sobre las áreas de cultivo y sobre los huertos frutícolas tradicionales, sobre los cultivos tradicionales, la milpa, en asociación maíz, frijol, calabaza y eventualmente con otras plantas como jitomate o chile, pero la milpa que todos conocen, que además por su manejo tradicional permite la selección y la conservación de especies silvestres que tienen valor de uso, elevado valor de uso, como les voy a dar un nombre, uno de los 60, las verdolagas, ¿no? Todos hemos comido verdolaguitas o los quelites, y las verdolagas con una, ahorita, ¿cómo les caería, no? Entonces, con una tortilla caliente. Bueno, lo dejo ahí, pero este cambio de uso del suelo impacta directamente no solo la producción de básicos, sino la estructura social campesina de la región. Y estoy haciendo hincapié en la región, pero es el estado de Morelos. Ahora, se intensifica Yautepec porque se ha diseñado la autopista que va de Cuernavaca a Cuautla, con ampliaciones que permiten una fluidez extraordinaria para llegar en 40, 50 minutos a Yautepec, con un clima extraordinario y con una serie de recursos que han convertido en una ciudad dormitorio a Yautepec. La gente viene a trabajar a la Ciudad de México y regresa diario, que es más fácil venir de Yautepec a trabajar, por ejemplo, a CEU o a cualquier lugar de la capital, que venir de Naucalpan o de cualquier parte del norte. Esto le da ventajas competitivas a los inversionistas, pero le da desventajas totales a los habitantes locales. ¿Y por qué enmarco esto? Porque nosotros estamos perfectamente claros que el proceso de los cambios climáticos globales o el cambio climático global, para diferenciarlo de los cambios normales del clima, es un resultado de la globalización del capital. Es el capitalismo el que se ha expandido y el que se ha fortalecido de manera aguda en los últimos 30 años a nivel global. Y esto es lo que permite crear estas megalópolis en México, Monterrey, Guadalajara, el PAN Puebla-Panamá que había propuesto Fox, pero el de la ciudad metropolitana también incluido en este proyecto internacional. De tal manera que, retomando las propuestas de Río, en el sentido de poder reconocer los problemas locales y las posibilidades locales de mitigar estos impactos globales, es que hemos trabajado en el registro que tienen las mujeres de Ixtlahuacán respecto al cambio climático. Y en ese sentido el libro se convierte en una evidencia de que, a pesar de que el Estado mexicano considera a las campesinas como seres inferiores, como de segunda o de tercera en el mejor de los casos, por su actividad, por su idiosincrasia, y porque no están incluidas en los proyectos de desarrollo económico megalopolizadores, entonces
se convierten en evidencias de cómo los mexicanos y particularmente las mexicanas estamos en condiciones de mitigar este cambio global frente a la terrible crisis en la que nos ha metido esta globalización del capital, que no solo globaliza el capital, termino diciéndoles, globaliza la pobreza, globaliza la trivialidad. Ustedes acaban de leer seguramente lo trivial del manejo de los recursos del país cuando un presidente se gasta 6,000 millones de pesos en un avión. Nosotros hicimos la cuenta y eran muchos miles de becas, salario o de becas para estudiantes de bachillerato, muchos miles. Y eso se llama trivialidad y eso está globalizado también. Si ustedes revisan en las páginas que están accesibles además, ¿cuánto cuesta el escritorio que ayer nos ilustró Elenita Poniatowska de lo que cuesta el escritorio del secretario de Gobernación? Cuesta 1,5 millones de pesos. Y yo pienso que si no reconocemos estos efectos globales del capitalismo y lo convertimos como una verdadera denuncia pública a través del impacto que está evidenciado en la voz y en las actitudes de las compañeras de Ixtlahuacán, estaremos con pocas posibilidades, porque las rutas de conservación y de mantener la vida en el país, pues estamos hablando de la vida, no estamos hablando solo de los recursos naturales, sino de la vida, y la cultura está en manos de los campesinos que han conservado esa cultura que forma parte de la cultura mesoamericana finalmente, y frente de una civilización como la mesoamericana, que frente al problema civilizatorio en el que estamos metidos, seríamos como un granito de arena en esta gran crisis en la que el capital nos ha metido. Muchas gracias. Ahora me toca a mí. Como ya dijo el doctor Monroy, fuimos a Yautepec, pero no abarcamos todo Yautepec. Nos concentramos en una región que se llama el barrio de Ixtlahuacán, que es uno de los barrios más antiguos de Yautepec. Yo preparé un pequeño texto para esta ocasión que procederé a leer. Esta es la portada del libro, este es el libro, es un pretiraje, aún estamos esperando la impresión por los trámites estos del ISBN. Ixtlahuacán, narración colectiva de una transformación. Está como desorganizado el clima, está como que ya no tiene un ritmo. Señora Raquel, barrio de Ixtlahuacán, Yautepec, 2013. Testimonios de las mujeres del barrio de Ixtlahuacán, Yautepec, sobre los efectos del cambio climático es una narración colectiva de las transformaciones que ha sufrido el entorno durante los últimos 60 años y que han afectado la vida cotidiana, los roles sociales y la productividad de los sistemas agrícolas de esta longeva comunidad semiurbana, semirural de aquel municipio. En el libro de Marras toman la palabra las mujeres. En el contexto social del barrio de Ixtlahuacán, lo femenino connota la crianza de los pequeños, la preservación de las celebraciones a través de la comida, el cuidado de los enfermos y de los mayores, lo que las feministas llamarían una ética del cuidado. Ellas han sido parte del cambio y han visto y enfrentado las transformaciones de su entorno. Se han adaptado. ¿Cómo se dan cuenta que estas transformaciones vividas han alterado el clima? Desde la perspectiva de lo cotidiano, el tema climático es un poco huidizo. Hasta los filósofos se enfrascan en reflexiones sobre la intangibilidad del asunto. El clima es algo un poco difícil de explicar, pues suele confundirse con el estado del tiempo o condiciones meteorológicas. Me gusta citar la metáfora del dueño y su perro. Imaginemos que un día el dueño sale a pasear con su perro. Como de costumbre, caminan dando la vuelta a la cuadra y sobre la banqueta el dueño marcha en línea recta de una esquina a la otra de la calle. Su perro, sujeto a la correa, camina con cierta libertad.
husmea las paredes, orina los árboles, se detiene ante otros paseantes y frente a otros perros, merodea alrededor del amo. Ahora pensemos en el clima. Los factores de que se compone son la latitud, la longitud, la altitud, el color del suelo, los cuerpos de agua, la incidencia de los rayos del sol, la vegetación. Los parámetros del clima son los promedios mensuales o de mayor tiempo de la precipitación pluvial y la temperatura media. Así, podemos decir que Yautepec tiene un clima cálido subhúmedo con una temperatura promedio anual de alrededor de 23 grados centígrados y una precipitación pluvial media anual de aproximadamente 900 milímetros. Como el dueño del perro, el clima camina dando vueltas, es cíclico. Por mencionar un ejemplo, podemos ver cómo la vegetación natural de Yautepec, al igual que el área donde se desarrolla su agricultura, cambian marcadamente su fisonomía con las estaciones y se repite su aspecto cada temporada del año. Dependen de la temperatura y la precipitación pluvial promedio. El clima es como el dueño del perro. Las condiciones meteorológicas, en cambio, son muy variables. Algunas veces son extremas, van más allá del promedio. Un año determinado se pueden presentar sequías o grandes inundaciones. Puede que se presenten calores extremos o fríos más intensos que lo usual. Las condiciones meteorológicas son como el perro, merodean alrededor del clima. Entonces, ¿cómo pueden saber las mujeres de Ixtlahuacán si esas alteraciones que han observado y sentido son debidas a los efectos del cambio climático o consecuencias de su variación meteorológica extrema? ¿Observan al dueño o miran al perro? La respuesta yace en la mitad. A veces ven al perro y otras miran al dueño. Doña Berta Almazán, mujer menuda y sencilla, recuerda la gran inundación de 2010 en Yautepec, cuando el río creció 10 metros y al desbordarse destruyó el puente y cubrió el mercado. Pero también rememora haber vivido una inundación cuando era niña, hace 75 años, en la que vio flotar los cadáveres del ganado que se había ahogado. Ahí doña Berta está viendo al perro, pero cuando afirma que cada año el río se desborda inundando colonias, coincide con lo que se dice en el Atlas de Riesgos de Yautepec. En los últimos años, y de manera recurrente, se ha experimentado el desbordamiento de algunos ríos, afectando a varios barrios de distintas localidades, entre ellas la propia cabecera municipal. Doña Berta, entonces, está mirando al dueño. La narración colectiva de estas maravillosas mujeres que nos abrieron las puertas de su memoria y de sus experiencias nos orienta a reflexionar sobre las causas y los efectos del cambio climático en dos grandes grupos. El primero tiene que ver con el agua y los huertos familiares. A mediados del siglo XX, los fértiles suelos de Ixtlahuacán estaban regados por generosos apantles que nacían de manantiales del acuífero Cuautla-Yautepec. Así se abastecían las huertas y las milpas del barrio. Los niños y las niñas se bañaban en las aguas de los apantles. Era una distribución comunal del agua. En la década de los 70 del siglo XX comenzó el entubamiento de los apantles. A raíz de eso, muchas huertas comenzaron a secarse. Hoy en día, caminando por las calles del barrio de Ixtlahuacán, uno no puede imaginar lo que fue. En cambio, al entrar en los huertos familiares, cuando uno se sienta bajo el frescor de una majestuosa ceiba, de un zapote lleno de frutos verdes, de un ciruelo con su tronco retorcido o de un cuajilote en flor, ya se visualiza la penumbra que las cerradas copas de los frutales arrojaban sobre los huertos familiares en los no tan lejanos años 60 del siglo pasado. Se puede apreciar entonces lo valioso de la preservación de estos sistemas, verdaderos reductos de la naturaleza. También se entiende lo que Ignacio Manuel Altamirano, el nigromante, escribió a finales del siglo XIX en su novela El Zarco. De cerca, Yautepec presenta un aspecto original y pintoresco. Es un pueblo mitad oriental y mitad americano. Oriental porque los árboles que forman ese bosque de que hemos hablado son naranjos y limoneros, grandes, frondosos, cargados siempre de frutos y de azares que embalsaman la atmósfera con sus aromas embriagadores. Naranjos y limoneros por donde quiera, con extraordinaria profusión. Diríase que allí estos árboles son el producto espontáneo de la tierra. Tal es la exuberancia con que se dan, agrupándose, estorbándose,
formando ásperas y sombrías bóvedas en las huertas grandes o pequeñas que cultivan todos los vecinos. Y los mameyes y otras apotáceas elevan sus enhiestas copas sobre los bosquecillos, pero los naranjos y limoneros dominan por su abundancia. En 1854, perteneciendo todavía a Yautepec al Estado de México, se hizo un recuento de estos árboles en esa población y se encontró con que había más de 500,000. Hoy, después de 20 años, es natural que se hayan duplicado y triplicado. Los vecinos viven casi exclusivamente del producto de estos frutales. Y antes de que existiera el ferrocarril de Veracruz, ellos surtían únicamente de naranjas y limones a la Ciudad de México. Eso escribía el nigromante. Todavía a principios de la década de los años 70 del siglo pasado, había huertas de 70 tareas, el equivalente a unas 7 canchas de fútbol, cuya producción frutal se trasladaba a la central de abastos del Distrito Federal. Hoy en día, los huertos familiares se han reducido a unos cientos de metros cuadrados. Esto nos lleva al segundo punto que expresan las mujeres del barrio de Ixtlahuacán, el problema de la tierra. En los albores del siglo XX, Hermann Hesse escribió un breve cuento titulado La ciudad. En él cuenta cómo fue llegando el ser humano a una región inhóspita y en ella construyó una gran ciudad que floreció poco a poco hasta alcanzar su esplendor. Escribe: las llanuras rebosaban de verdes mieses y frutos. Surgieron granjas, establos y cobertizos. Los caminos cruzaron el despoblado. De la noche a la mañana brotaron de la tierra las ciudades, desaparecieron los bosques, se domaron las cataratas de agua. Algo análogo a lo que narra este cuento sucedió en Yautepec. La tierra fértil de Yautepec no solo abastecía de diversos frutos a la Ciudad de México, también floreció ahí el cultivo de maíz, de caña, de arroz, de frijol, de tomate, de jitomate. Pero la presión urbana fue muy grande. A la par que entubaban el agua, en las casas de Ixtlahuacán abandonaban la estufa de leña por la de gas y los quinqués de petróleo por la luz eléctrica. Las familias del barrio crecieron. Los mayores parcelaron la tierra y la heredaron a los hijos. Al proceso de parcelación de la tierra le siguió la emigración de los hijos a grandes ciudades cercanas como Cuernavaca, Cuautla o la Ciudad de México, o bien a los Estados Unidos. La tierra comenzó a venderse. Varios compradores de la tierra, a su vez, la transformaron en casas de descanso, sustituyendo parte de la flora nativa refugiada en los huertos familiares por plantas exóticas como la Ficus benjamina y el pasto. Para que se den cuenta de la presión que esto ejerce, he de decir algo. Junto a la casa de una de las entrevistadas, tiene su residencia de descanso un actor cómico, Arad de la Torre. Desde que este actor llegó ahí, ha querido modificar los linderos de las propiedades o ha querido comprar el terreno de nuestra entrevistada con una insistencia molesta. Algunos otros compradores de plano arrasaron con la vegetación original y construyeron complejos habitacionales que aumentaron el consumo de agua. Si el día de hoy uno teclea en el buscador de Google Ixtlahuacán, se encontrará como resultado abrumador que se anuncian casas de descanso y conjuntos habitacionales. Las mujeres sienten que esta pérdida de vocación de la tierra ha repercutido en los regímenes de lluvia y en la intensidad de las épocas de frío y de calor. Este cambio de uso de suelo tuvo consecuencias ecológicas, la pérdida de los huertos familiares y la deforestación; económicas, la pérdida de los productos de los huertos familiares y de zonas de cultivo; sociales, la inmigración de las clases sociales privilegiadas de la Ciudad de México y Cuernavaca y la emigración de los originarios hacia Estados Unidos; y culturales, la afectación de sus fiestas como el periconazo. Estos cambios desarticularon la vida colectiva. Hicieron de los antiguos poseedores de la tierra jornaleros, veladores, empleados de las quintas. Sin embargo, y esto es otra cuestión que aborda el libro, la resistencia cultural está viva en las celebraciones. Las mujeres, sobre todo las mayores que tuvieron acceso comunal a los recursos, preservan las tradiciones, son el eje ético de la familia. Fue un verdadero privilegio ver a doña Esperanza cantarle a sus muertos mientras colocaba las ofrendas en el altar de muertos. Cómo mencionaba sus nombres y cómo les lloraba.
Testimonios de las mujeres del barrio de Ixtlahuacán, Yautepec, sobre los efectos del cambio climático, contribuye así a mostrar las experiencias de las personas no especializadas en la ciencia del clima y sus efectos, pero que todavía están en contacto con el campo y la naturaleza, de manera tal que podemos abrir el abanico de posibilidades que nos permita planificar acciones para detener el deterioro de nuestros recursos naturales y aminorar el impacto del cambio climático. El cuento de Gese comienza con "esto marcha", cuando la ciudad comienza a ganarle terreno a la naturaleza, y después del ocaso de la ciudad finaliza: "esto marcha", gritó un pájaro carpintero que picoteaba el tronco y contempló jubiloso la pujanza de la selva y el maravilloso progreso renovador de la tierra. Ojalá que encontremos el camino que nos ponga en equilibrio con la naturaleza de nuevo y evitar el colapso climático que se pronostica. Y como contribución a ese camino, he aquí testimonios de las mujeres del barrio de Ixtlahuacán, Yautepec, sobre los efectos del cambio climático. Tiene la palabra Argelia. Gracias. Bueno, ya una vez que mis compañeros pues se han adentrado y han vislumbrado todo lo que forma parte del proyecto, la comunidad, una vez que se eligió la comunidad, pues bueno, también era importante pensar cómo íbamos a abordar este trabajo, cómo lo íbamos a llevar a cabo, y se decidió desde el punto de vista de la etnobotánica cualitativa, para poder registrar toda la información, todo lo que necesitábamos para poder cumplir los objetivos de nuestro proyecto. Y bueno, en la etnobotánica cualitativa podemos aplicar entrevistas abiertas, puntuales y participativas. Las entrevistas abiertas, pues bueno, nos permiten escuchar todas las narraciones de las mujeres sin interrupciones. Las puntuales, pues nos enfocamos más a dirigirnos, a dirigir más bien la entrevista a los objetivos de nuestro proyecto. Y las participativas, pues bueno, participando también en sus actividades para formar parte de ellas y para entender un poco más su punto de vista. Todas estas entrevistas nos permitieron indagar y recoger el pensamiento de las narradoras a partir de sus vivencias y experiencias, y sobre todo si han notado modificaciones ambientales debidas a los efectos del cambio climático. Estos registros se llevaron a cabo con grabadoras digitales que se adquirieron con el presupuesto asignado a este proyecto y que nos permitieron grabar sin interrupciones las conversaciones con las mujeres, por su alta capacidad de almacenamiento, así como resguardar las entrevistas de una manera íntegra para su posterior transcripción. Estas entrevistas se centraron en 15 mujeres de entre 40 a 86 años. ¿El por qué este rango de edad? Bueno, porque eran mujeres originarias de este lugar y habitantes desde muy niñas de este barrio. Y bueno, ¿por qué no elegir mujeres fuera de este rango de edad? Pues el motivo principal fue porque sus intereses no se centraban en la problemática de nuestros estudios. A estas 15 mujeres se les entrevistó en sus hogares mientras llevaban a cabo sus actividades cotidianas, en sus milpas, realizando sus faenas, y en sus huertos familiares, ya que ellas son las principales encargadas de mantener el cuidado de estos espacios. Y en estos lugares, bueno, y también en algunas de sus ceremonias tradicionales. Y en estos lugares ellas pudieron contrastar sus recuerdos de cuando eran pequeñas o muy jóvenes con lo que hoy en día se vive en su comunidad. Y pudieron reconocer cambios, como los que ya se han mencionado, el uso del suelo, el cambio en el uso del suelo, el acceso al agua, los patrones de lluvia y sequías, las condiciones de calor y frío, que para ellas pues han aumentado, tanto el calor como el frío, la pérdida de la vegetación circundante y de aquellas especies que antes aprovechaban, ya sea como alimento, medicina o en sus rituales, o para fabricar escobas, que de estas pues la materia prima ya no existe y también se ha perdido. Y también se ha perdido económicamente porque ellos las empleaban para la venta, las hacían para vender intracomunal y extracomunal. El uso de herbicidas, la contaminación sobre todo de sus ríos y la disminución de sus cauces.
la baja producción agrícola y por ende las pérdidas económicas y cómo todo esto afecta de alguna manera sus ceremonias tradicionales. De estos registros se obtuvieron un total de 31 entrevistas realizadas en diferentes épocas del año, algunas con una duración de 4 horas y otras más hasta de 10 horas. Esto con la intención de poder registrar todo lo que en ese momento se estaba observando. Estas entrevistas en sí forman parte fundamental de lo que son los resultados de nuestra investigación y para poderse sistematizarlas de mejor manera, pues se tuvieron que transcribir de forma literal de la grabadora a la computadora y para que pudiéramos manejarlas y todo esto de manera literal, para no suponer nada y no desvirtuar los contenidos de todos estos discursos, los cuales reflejan los saberes de la memoria oral de estas mujeres. Y de estas se desprenden los extractos que aparecen en el libro, como testimonio femenino de los efectos del cambio climático. En estos testimonios pudimos apreciar el pensamiento que las mujeres tienen sobre estos efectos, y como ejemplo de ellos permítanme compartirles 2. Uno dice la señora Fernanda Alvarado: la siembra de temporal empieza ahorita, pero por el tiempo hace una pausa. Hay veces que llueve temprano o tarda, y si no llueve en junio o julio, la siembra se seca por falta de agua. Y si se supone que es de temporal y no llueve, se pierde todo y no hay maicito para las tortillas. La señora Esperanza Valdés comenta: antes Yautepec era muy bonito, las huertas llenas de frutales, los naranjos, los aguacates, todo se daba, pero se acabó todo. Ahora ya no hay agua, hace más calor y hay más plagas en los árboles. Y así es como las mujeres en Yautepec perciben y nos comentan los efectos que ellas han sufrido en su entorno debido al cambio climático. Y bueno, estas entrevistas, pues como ya mencioné, pues son el resultado de toda nuestra investigación y forman parte fundamental del libro. Y por último, dejen mencionarles que, bueno, como ya les dije, lo que aparece en el libro son extractos, pero las entrevistas completas, la transcripción literal, está a resguardo del Laboratorio de Etnobotánica de la Facultad de Ciencias y del Centro de Investigaciones Biológicas de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Gracias. Pues ahora les pedimos a nuestras... Hortensia, perdón. Bueno, no voy a quitarles mucho tiempo, ya mis compañeros han hablado muy claramente del contenido de este libro, Testimonios de las Mujeres del Barrio de Ixtlahuacán, Yautepec, sobre los efectos del cambio climático. Y uno de los elementos que consideramos importantes para efectivamente plasmar los testimonios de las mujeres sobre el efecto del cambio climático, pues son los huertos familiares. Y solo para recordarles, sé que hay gente aquí que maneja muy bien los huertos familiares, diremos que son unidades de producción que sintetizan parte de la cultura de las comunidades campesinas e indígenas. Y si efectivamente sintetizan parte de esta cultura, seguramente en el manejo agrocultural de estas unidades productivas tradicionales encontraremos algunos elementos para el análisis de los efectos del cambio climático. Y en ese sentido, la pregunta sería, ¿perciben las mujeres los efectos del cambio climático global en el manejo agrocultural de estos huertos familiares? Eso es lo que intentamos contestar. Y bueno, ya mis compañeros han referido como una de las causas importantes del cambio climático el cambio de uso del suelo. Y para eso debo decirles que Yautepec entre 1970 y 1990 incrementó en un 347% su densidad poblacional. Eso seguramente con efectos muy importantes en la reducción de los huertos tanto en número como en extensión.
Es decir, si el barrio de Iztlahuacán, donde se concentraba una gran cantidad de agua y es un atractivo para las inmobiliarias, pues seguramente ha reducido mucho estas superficies, y eso lo contrastamos en campo, que efectivamente los huertos no van allá más de 200 metros, y bueno, efectivamente el número de especies presentes en los huertos, fíjense que paradójicamente no se redujo. Si lo comparamos con un estudio que se hizo muy cercano al barrio que estamos ahorita refiriendo, encontraremos que en esa comunidad muy cercana a 3 kilómetros, ellos estaban hablando de hace 20 años de 7 especies arbóreas como dominantes. En el estudio de caso estamos hablando de 25 especies, entre ellas 18 especies arbóreas, es decir, no está reduciéndose la riqueza de especies, hay un recambio de especies, y consideramos que el aumentar el número de especies es una resistencia cultural precisamente a esta reducción de número y de superficies de huertos. Entonces, ¿qué es lo que ha cambiado? Lo que han cambiado son las densidades, es decir, se ha reducido el número de individuos por especie, no las especies. Y aquí un ejemplo de resistencia y una forma pues de mitigar el efecto de este cambio climático. ¿Qué otras cosas se están modificando en estos huertos? Están modificando efectivamente su distribución horizontal y vertical, como una manera, pues al no tener agua, tienen que buscar formas de conservar las humedades, y lo están haciendo a través de este manejo cultural de las unidades productivas. Y voy a referirme a una de las páginas del libro, la página 46, para argumentar lo de cambio de uso del suelo. La gente de México, dice la señora Laura Rojas, ha comprado las huertas grandotas y ya las transformó en sus casas, pues son las quintas grandes, los árboles se cortan para poder fincar y hacer una buena casa, ponen su pasto y sus albercas, tienen que cortar todo lo frutal y muchísimo aguacate. Cortaron todos los árboles de aguacate, eran muchos aguacates, había muchos guamúchiles, ciruelas, mucho de todo eso. Entonces íbamos a cortar los aguacates y los poníamos a madurar y los llevábamos a vender. Es decir, entonces la reducción del número de individuos, de las densidades, abundancias de estos huertos que tenemos documentados en muestreos ecológicos y que no se plasman en este libro porque no era el objetivo del mismo, que sacaremos seguramente en una segunda versión, nos traeremos estos datos. Ellos no están perdiendo, pero lo que sí están perdiendo es algunas de sus posibilidades económicas de subsistencia, porque ellas eran llamadas, me decía otra de las entrevistadas, nosotros éramos llamadas las aguacateras, porque vendíamos nuestro aguacate no solo de manera local, sino su impacto era nacional, porque ellas traían el aguacate a vender a la central de abastos o bien iban a comprarle las huertas. Ahora sus papás, además de que han vendido, otros han tenido que fraccionar las huertas para repartirlas a los hijos. Entonces yo creo que esta forma de resistencia, aumentando su riqueza de especies, es una forma de contribuir precisamente a los efectos del cambio climático. Aunado a la par del manejo de la riqueza de especies arbóreas y en general de todas sus formas de vida que ellas manifestaron, ellos también conservan parte de la fauna asociada al huerto, que es parte del autoabasto, que siempre la han manejado así, pero debo decirles que fueron muy pocos los huertos que encontramos todavía con fauna asociada.
Yo dejaría aquí los comentarios, creo que mis compañeros han sido muy claros y sí nos comprometeríamos a por ahí en algún momento estar dando los datos ecológicos de los cambios en los huertos. Muchas gracias. Yo nada más quisiera comentar una cosa que nos fue muy definitiva y que la mayoría de las mujeres, así como el cronista de la ciudad de Yautepec nos comentaron, y era que en un momento dado, cuando ellas eran jóvenes, hacían una práctica cultural que se llama la fiesta del Yautli o Pericón, y que entonces esta planta se encontraba silvestre en sus alrededores y que en los últimos años la práctica la han cada vez disminuido más porque ya no se encuentra el yautli silvestre, sino que lo tienen que ir a comprar a poblaciones cercanas a Yautepec y sobre todo al barrio de Ixtlahuacán. Y ellas mencionan varios fenómenos a los cuales atribuyen esta pérdida de esta planta que se llama Yautli o Pericón. Ustedes van a poderla ubicar rápidamente porque es prima hermana del cempoazóchil o flor de muertos, ¿sí? Y hoy en día ellas comentan que se debe a varias causas, una de ellas a la falta de lluvias. Ha habido tal sequedad que la planta no ha podido crecer. Y con esto lo relacionan a una cosa que es fantástica y que eso es la pasión de ver cómo en el campo integran la naturaleza, ¿no? Que es todos los insectos que polinizaban a estas plantas. Han ido también desapareciendo. Esta es una parte y es la sequía. Y la otra que dicen que también ha ayudado a la sequía es que han, en un momento dado, han puesto, ellas dicen, muchos tóxicos, es decir, herbicidas en la parte de los cultivos y que estos, como es natural, ¿no?, por el aire, se han corrido a las áreas naturales y que entonces que también el viento ha ayudado en un momento dado a esparcir los herbicidas y a reducir la producción silvestre de esta planta. Hoy en día la siguen usando. Yo creo que ustedes han de haber ido a diferentes comunidades rurales en el estado de Morelos y ven estas cruces, que no es la cruz católica, es la cruz prehispánica de los 4 puntos cardinales, el norte, el sur, el este y el oeste, formando así, ¿no? Y están unidas porque eso implica para ellos la unión y la integración del cielo con la tierra. Y entonces en las puertas principalmente y en muchas de las ventanas tienen esta cruz que está hecha del yautli. Y bueno, pues en esta parte ya no la pueden ellos, como antes, colectar del medio natural, sino que la tienen que ir a comprar. Y bueno, pues ellos principalmente lo relacionan, las mujeres, con la sequía. Pues ahora nos vamos a bajar unos para que suban las compañeras que muy gentilmente nos aceptaron comentar el libro. Bueno, ahora a continuación vienen nuestras presentadoras. Tengo a mi lado derecho a la doctora María de Jesús Ordóñez, del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM, Campus Cuernavaca, a la que le cedo la palabra. Primero que nada, muchísimas gracias a todos los autores por haberme permitido leer antes que se distribuya el libro, su obra, la cual me congratulo de haberla disfrutado tanto porque es un recuento etnográfico de un proceso, en palabras de nuestro querido Gabo,
diría una crónica, la crónica de una muerte anunciada. Es decir, nos están hablando a través de la experiencia obtenida de entrevista directa con las habitantes de esta comunidad, de todos los cambios que en 70 años o más estas mujeres han percibido de un ambiente en el que nacieron, crecieron, viven y subsisten. Es decir, esta obra nos habla de lo que a escala mundial, nacional, atravesando hasta la local, podemos constatar por el impacto de la modernidad en este proceso de urbanización del campo, de, como ya nos dijo el doctor Monroy, de una globalización del capital inmobiliario, donde las transformaciones inducidas por este acelerado crecimiento nos llevan a un brutal cambio de uso del suelo que nos da como resultado un cambio en la distribución de los recursos naturales, una ausencia total de planificación urbana, rural, donde la gestión del territorio no es vista como algo primordial. Nos hablan que en tiempos pleistocénicos este lugar estuvo habitado por fauna del Pleistoceno y poca gente lo sabe y poca gente disfruta de este lugar, de sus zonas arqueológicas, y hay un recorrido histórico que nos lleva del Pleistoceno al siglo XXI, mostrándonos estos brutales cambios. Pero también nos habla de sus gentes, cómo se ha dado este cambio en la organización productiva, cómo se ha dado este cambio en la gestión del paisaje. León Portilla nos dice que Xochitl-Incuicatl es el término con el que él define la flor o cantos floridos. Los cantos floridos son los poemas. Es la sabiduría. Y aquí nos encontramos que los autores hacen la recopilación de los cantos floridos de la comunidad a través de todas las festividades que llevan a lo largo del año. Porque estas festividades están acompañadas todas ellas de flores. Recordemos que en el calendario prehispánico mesoamericano existía el mes flor, el mes Xochitl, porque Xochitl no solamente designaba flor, era conocimiento, era belleza, era amor, era todo lo omnipresente, todo lo que alegraba al corazón. Y todas las festividades de esta comunidad está acompañada de flores para alegrar el corazón. También León Portilla nos habla de la importancia de las flores, su cultivo, pero no era solamente el cultivo material, era el cultivo del pensamiento, de los sentimientos. Y vemos que aquí todavía se mantienen esos sentimientos que ligan lo presente con el pasado. El Día de Muertos, la fiesta de la Virgen, y como nos dice Jacques Sustel en La vida cotidiana de los aztecas, la flor de 4 pétalos. Esa flor mesoamericana que representa la síntesis icónica del mundo de la cosmogonía mesoamericana. Una flor que tiene 4 pétalos
todos del mismo tamaño, y en el centro al hombre. Por eso cuando llegan los españoles con una cruz de 4 brazos, con un hombre al centro, esta, por sincretismo, es inmediatamente aceptada. Pero ¿cuáles son las diferencias más importantes que encuentra usted entre la cruz importada con la cruz natural de aquí? La cruz de aquí mostraba los 4 rumbos, los 4 puntos cardinales, cada uno de ellos ligado a una deidad, a una época, a un color, a una propiedad. El sol sale por el este y entra de descanso al oeste. ¿Y quiénes son las que acompañan al sol en su recorrido triunfal día a día? Las mujeres. Las mujeres muertas en el parto, que son vistas como grandes guerreras que dieron su vida para generar vida. Y los guerreros, obviamente. ¿Y quiénes son las que portan en Ixtlahuacán las flores y se encargan de hacer nuevamente estas cruces de 4 rumbos? Las mujeres. El pericón. Esta flor, que ya lo dijo la doctora Esther, pariente del cempasúchil, que nos va a traer y a mostrar el camino el Día de Muertos a todos estos seres que ya se fueron, pero que los regresamos año con año. Los invito a que se vayan a Ixtlahuacán en Día de Muertos. Las festividades empiezan desde el 28 con los matados y terminan el 2. Alimentos. Pero ¿qué nos dice el libro? Los altares preciosos de diferentes niveles antes eran adornados por sus productos locales, por todo lo que obtenían de los huertos. ¿Y ahora? Vienen por cajas de la central de abastos. Antes las mujeres se dedicaban a colectar en grandes cubetas sus huertos, lo que producía su huerto, y se iban a las comunidades locales a hacer trueque e intercambio y regresaban con aquellos productos que no existían en su comunidad. Y ahora lo tienen que comprar, lo tienen que traer. Esta producción a lo largo del año en los huertos se está perdiendo. Este cambio de uso del suelo nos lleva de la autosuficiencia alimentaria que tuvimos en la década de los 80 a la pérdida de la soberanía y seguridad alimentaria. Nos lleva a la importación del 80% de los productos básicos que consumimos actualmente. En 1980 México era autosuficiente y exportador del 50% de la producción de básicos. Ahora importamos el 80%. Es decir, nos han convencido que podemos ser excelentes exportadores de pantallas de plasma, de autos, y ante los eventos hidrometeorológicos extremos inevitables que estamos enfrentando día a día por el cambio climático, vamos a comer pantallas de plasma, rondanas y autos, ¿verdad? Con el cambio de uso del suelo, vemos que no solamente se cambió el paisaje, en donde, como ya nos lo decía Manuel Altamirano, era una belleza Yautepec. Pero, ¿por qué había tanta vegetación en ese lugar? Desde la época prehispánica, en el lugar se construyó un fino entramado de canales, conocidos como apantles. Estos apantles permitían la irrigación de todo el territorio con una fina infiltración que, a la llegada de los inversionistas
las casas de Infonavit y las quintas, se cortaron. Esto cambió la organización social. En muchos lugares de México la organización está basada en la distribución del agua. Si nos dicen, tenencia de la tierra es un tema álgido, tenencia del agua es terror. ¿Quién se quiere meter en el gobierno a definir claramente la tenencia del agua en México? Tema intocable. Sin embargo, aquí las inmobiliarias nos han destruido el sistema de Atantles, lo han cortado, lo han deshecho, y en 2010 se sorprenden que en ausencia de todo este sistema vascular que distribuía el agua, permitía la infiltración al suelo y evitaba la crecida de los ríos, nos permita que en 2010 el río Yautepec suba 10 metros. ¿Por qué subió tanto? Si no le cortamos las venas. No era para tanto, ¿verdad? Pero las venas se cortaron, las piernas se cangrenaron y los brazos también. Entonces, esta agua que pasó de ser de riego, de producción de alimento, de fertilización del suelo, pasó a ser agua clorada para las albercas, para distribución en casas de interés social, con una gran producción de desechos, porque no tenemos ni plantas tratadoras, ni ningún sistema que garantice que estas aguas puedan llegar en la misma calidad y cantidad de la que son tomadas del río Yautepec. El suelo era usado para la producción de alimento. Ahora está recubierto por un precioso pavimento que evita la infiltración, que evite el polvo a las casas de las quintas, y ya no hay alimento. Pero la gente que va a Yautepec puede comer piedras, puede comer cualquier otra cosa. El uso del suelo, entonces, nos habla que también de manera terca se mantiene una resistencia pasiva, alejada de los muertos y las fosas que nos entristecen hoy día. Nos indignan y nos dicen, ¿por qué no hay una voz desde la universidad? Parro Sierras lo hizo. Aquí no vemos la voz que nos diga por qué está sucediendo esto. Y sin embargo, esa permanencia de estas mujeres que de manera pacífica nos siguen alimentando el cuerpo, el espíritu, con sus fiestas, con sus tradiciones, con sus conoceres y saberes, pero que se están muriendo. Jovenzuelas de 85 años que sus hijas ya no están ligadas ni a la tierra, ni a las fiestas, ni a esas tradiciones, porque la modernidad nos avasalla. Despojo, invisibilización, injusticia, crónica de una muerte anunciada. ¿Será esto la antesala o la reivindicación de esa evolución, diversificación y adecuación inteligente del discurso capitalista de desarrollo sustentable que nos han vendido sabiamente? Son aspectos que tenemos que analizar, y sirva esta obra para que nos concienticemos todos de la importancia de estas mujeres, sobre todo ante un mundo en crisis, donde los sistemas tradicionales, el uso diversificado de sus recursos, son vistos como sector estratégico ante el cambio
climático irreversible. Gracias. Bien, ahora le cederemos la palabra a la doctora Carolina Ureta, que se doctoró en el Instituto de Biología con el tema Cambio Climático y Maíz. Hola, pues muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor estar aquí. Y bueno, pues yo estuve trabajando pues, en mi doctorado con temas de cambio climático, modelado, sistemas de información geográfica, cosas como más abstractas, cómo generar medidas adaptativas a futuro, etcétera. Entonces, para mí, el leer este libro fue una experiencia muy bonita porque es como una ventana en donde yo me puedo asomar y ver cuál es la realidad y qué es lo que realmente está pasando en campo. Entonces, bueno, pues hay 4 puntos que me llamaron mucho la atención en términos de cambio climático y temas de este libro en específico. Uno es pues, la visión de género con la que se escribió. Otra es la percepción de la gente del medio rural, ya medio urbanizado. El efecto sinérgico que se toca con otros factores de disturbio antropogénico que también son muy evidentes, como ya lo hemos comentado, del cambio de uso de suelo, la fragmentación, la intubación del agua, etcétera. Y una cuarta que es que ni siquiera yo me había puesto a pensar en esta, y es el cómo el cambio climático puede incluso afectar pues, los ritos y costumbres de una localidad. Esos 4 puntos me llamaron mucho la atención. En términos de género, pues creo que es fundamental hacerlo con una visión de mujeres, porque he sabido que hay sectores de la población que son más vulnerables que otros, y pues en definitiva en países como México las mujeres siguen siendo un sector de la población vulnerable porque tienen menos acceso a la educación superior, porque en general tienen menor poder adquisitivo, porque tienen menos acceso a trabajos bien remunerados, etcétera, y por lo menos herramientas para poderse adaptar a condiciones cambiantes en su entorno. Entonces es muy importante el poder tener esta visión de qué están haciendo ellas en campo para poderse ir adaptando, o sea, de manera local, y para que estas estrategias se tomen en cuenta también a diferentes escalas, ya sea estatal e incluso a un nivel de país, como estrategias de adaptación, pero basándonos en lo que está pasando a un nivel local, en la realidad. Entonces, bueno, pues sí es un hecho que hay una percepción sumamente clara de la gente, y bueno, pues de las mujeres en este caso en específico, de que están habiendo cambios en los patrones de precipitación, que está habiendo cambios en la temperatura, y que todo esto está impactando en su producción y que está impactando en su vida cotidiana. Y pues bueno, y que también existe este efecto sinérgico, digamos, que es un efecto que agudiza el cambio climático a causa de la urbanización mal planeada, de la fragmentación, y cómo todo esto actúa de manera sinérgica y está teniendo un efecto muy importante en su producción, en su seguridad alimentaria. Y bueno, pues por último, o sea, yo voy a ser muy breve, la verdad, pero por último, esto que también me llamó muchísimo la atención, de que está habiendo un impacto en sus rituales y en sus costumbres, como ellas estaban acostumbradas a pues llevar cierto tipo de comida para ciertas festividades y pues de pronto esa comida no se daba, ¿no? Entonces tienen que buscar otras alternativas, y bueno, que sí se están adaptando o tratando de adaptarse de manera local, diversificándose en los cultivos, cambiando el tipo de cultivo, pues tratando de cambiar fechas de siembra, etcétera. Entonces, creo que toda esta información es sumamente valiosa para poderla empezar a incorporar a medidas adaptativas y pues que también se generen políticas públicas tomando en cuenta esta información, porque es lo que el pueblo está haciendo para poder actuar y poder combatir lo que está pasando en su entorno. Entonces, pues hacer conciencia de que gran parte de la conservación de la agrobiodiversidad y de la diversidad cultural está en manos de las mujeres,
Entonces, que por el bien de todos, tanto de ellas y por el bien de todos los demás, porque realmente la importancia de la diversidad agrícola es lo que nos va a permitir tener y mantener la producción en un futuro. Entonces hay que preservar el bienestar de estas mujeres y de muchas otras mujeres que nos ayudan a mantener la diversidad cultural y la agrobiodiversidad. Entonces creo que este libro, como ya lo mencioné en un principio, es una ventana a estos testimonios y a darnos una idea de qué es lo que está pasando en la realidad, y en base a esta información complementarla con modelos y con todo lo que queramos, pero hacer planes de adaptación mucho más realistas. Bueno, a mí nada más me gustaría citar un ejemplo que traemos en el libro y que profundiza un poco lo que han dicho nuestras comentaristas, tanto María del Jesús como Carolina, que es en la miel. Antes también Yautepec y principalmente este barrio, Ixtlahuacán, producía miel. Y bueno, pues ¿qué ha pasado con la producción de miel? Y entonces otra vez la mayoría de las mujeres, ahora nada más una productora con su marido, son los que siguen haciendo y vendiendo miel, pero a escala muy reducida. Y ellos nos contaban que la reducción de esta producción ha sido debida otra vez a la sequía. Al morirse una cantidad de plantas, al no salir cada año, las abejas han ido muriendo. Entonces, como no hay la relación abeja-planta, pues no hay, por lo tanto, la producción de miel. Y que entonces, de ser varios los productores de miel en la comunidad, hoy en día nada más hay una productora y su marido que se dedican a la producción de miel. Es decir, esa es otra incidencia que ellas nos mostraron, ¿sí?, en la parte de los factores climáticos que pueden intervenir en un momento dado en su vida, no solamente, y al decir vida cotidiana estamos hacemos hincapié, es que es en la vida social y económica, ¿sí?, de la población. Nada más quería dar ese ejemplo para que los compañeros que todavía no han tenido el libro no sabían. Pues muchas gracias. Bueno, pues gracias por su asistencia. Damos por concluido el evento.